Cordial saludo, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a hablar sobre contratos laborales. ¿Qué es el contrato laboral? ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato laboral? ¿Cuáles son los elementos generales? ¿Cuáles son esas características de un contrato laboral? ¿Cuál es su contenido y cuál es su clasificación? En el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo nos dice que el contrato laboral es un acuerdo de una persona natural que se obliga a prestar un servicio a una persona, bien sea natural o jurídica, cumpliendo tres elementos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos esenciales que tiene ese contrato laboral? Es una prestación personal del servicio, o sea, la persona se obliga a prestar ese servicio ella misma y no puede enviar a otra persona. Hay una constante subordinación, o sea, siempre hay un coordinador o un jefe que lo está guiando. Ya hay una retribución económica o una remuneración, un salario ya sea en especie o en efectivo para contraprestación de este servicio que presta el trabajador. También tenemos unos elementos generales que son la capacidad, o sea, la persona se obliga por sí sola a prestar ese servicio y no porque otra lo esté mandando. En el artículo 29 del Código Sustantivo de Trabajo se habla sobre esas características que debe tener para mayores de 18 años. Y el artículo 171 nos habla de esas características para los menores de edad. También el contrato tiene unos elementos generales que es el consentimiento, o sea, la voluntad o libertad con que la persona se presenta para hacer este trabajo como tal. El objetivo lícito de este trabajo, o sea, que si se va a realizar una actividad, esa actividad no debe ir en contra de las leyes ni en contra de las personas o la comunidad. También tenemos unas características, el contrato laboral es bilateral, o sea, está un contratante y un contratado. Estos son las dos personas que van a firmar ese contrato, que es oneroso. Entonces tiene un objeto de utilidad para las dos partes, que es consensual, o sea, opera por simple consentimiento de las dos partes. También es conmutativo, o sea, lo que las partes se obligan se mira como un equivalente. Y tiene un trato sucesivo, o sea, las obligaciones se van haciendo en forma sucesiva y no se necesita un nuevo contrato para poder cumplir con estas obligaciones. El contrato laboral tiene un contenido. ¿Cuál es ese contenido? O sea, la identidad de las dos partes, o sea, cuáles son los datos personales, los datos más relevantes, la dirección, la identificación. Tiene también la fecha de comienzo y si es un contrato a término fijo debe llevar también la fecha de vencimiento. También debe tener la categoría, o sea, la jerarquización en el puesto de trabajo que va a desarrollar esa persona, cuál va a ser el cargo, cuál va a ser la área en donde va a estar ubicada esta persona. También la cuantía, cuál es el salario que se le va a pagar y con qué periodicidad, si se le va a pagar quincenal, mensualmente, esto debe estar estipulado. También debe ir la jornada laboral, cuántas horas diarias va a trabajar, semanales, si es de lunes a viernes o de lunes a sábado, todo esto debe estar ahí contenido. ¿Cuáles van a ser las vacaciones? Si van a ser vacaciones colectivas o por el contrario va a ser cuando la persona cumpla el periodo de vacaciones, puede salir a disfrutar de ellas. Cuál también el preaviso que la persona debe pagar en un momento determinado, cuáles son esos convenios que hay, si hay algún convenio específico, entonces debe estar estipulado ahí. El contrato laboral se clasifica en dos grandes grupos, que es según su forma y según su duración. Cuando hablamos de según su forma, hablamos de un contrato verbal. Un contrato verbal es ese acuerdo que se hacen las dos personas, como su nombre lo dice, verbalmente, y por lo general este contrato es a término indefinido. Tenemos el contrato escrito, que es un documento que lleva las características que ya nombramos anteriormente, que ese es el contenido que debe tener ese contrato. Por su duración tenemos contrato a término fijo, a término indefinido y por un contrato ocasional de trabajo. Cuando hablamos de contrato a término fijo, hablamos de contrato inferior a un año, entonces este contrato no puede ser prorrogado por más de 3 veces. Al cabo de esas 3 veces debe ser prorrogado por un año, se debe hacer mínimo por un año este contrato. Tenemos el contrato a 3 años fijo. Las empresas no pueden hacer contratos mayores a 3 años a término fijo. El contrato a término fijo, su periodo de prueba es la quinta parte de la duración de ese contrato.
Si se prorroga el contrato, en la siguiente prórroga no debemos hacer periodo de prueba. Tenemos el contrato a término definido que simplemente lleva todo el contenido que ya vimos y lleva la fecha de iniciación, pero pues nos lleva una fecha de terminación. Este contrato, su periodo de prueba equivale a 2 meses. Y tenemos el contrato ocasional, que es el contrato por prestación, por obra o labor, o por algunos picos que la empresa tiene o algún trabajo específico, se puede celebrar un contrato ocasional. Entonces, como vemos, el contrato laboral tiene unas características que se deben cumplir. No podemos confundir el contrato laboral, como decían unos alumnos la vez pasada, con el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios es un contrato civil en donde una persona se compromete a hacer algo específico dentro de la organización, pero él mismo va a tener su tiempo, va a cobrar una remuneración que por ese trabajo, y el tiempo, él mismo va a estipular su tiempo, no va a tener ninguna subordinación ni cumplir horarios, y entonces por eso es un contrato de prestación de servicios. En este tiempo las empresas siempre tienden a hacer este tipo de contratos para evadir algunas responsabilidades y obligaciones. Bueno, espero les haya gustado este tema. Si quieren profundizar más, pueden ingresar y mirar en el Código Sustantivo de Trabajo, y allí pueden verificar otros datos de importancia que les puede ayudar. Recordemos que cuando tenemos los trabajadores dentro de nuestra organización, ese es el mejor amigo para la empresa, pero cuando se va un trabajador por alguna inconveniente dentro de la empresa, es el peor enemigo de la organización. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.